¿Alguna vez te has preguntado si tu tipo de sangre podría susurrar secretos de civilizaciones antiguas y de una herencia cósmica olvidada? Tu tipo de sangre, un rasgo genético fundamental, es más que un simple marcador biológico, es un símbolo vivo de un legado tejido a través de los enigmas de la Atlántida, la sabiduría sagrada de seres celestiales y las historias no contadas de civilizaciones que dieron forma al camino espiritual de la humanidad. Hoy, vamos más allá de la especulación y entramos en un ámbito donde esta posibilidad se convierte en una puerta hacia la comprensión de los misterios más profundos de la existencia. El tipo de sangre a menudo venerado como una fuerza primigenia de la naturaleza, lleva ecos de la antigua Atlántida, Egipto y Lemuria, reinos y tierras envueltas en misterio y honradas por su profundo conocimiento espiritual. Quienes portan este tipo de sangre albergan en sus venas la resonancia de mundos perdidos, un legado vivo lleno de conciencia psíquica y empatía profundamente arraigada. Su profundidad emocional refleja su linaje, su capacidad de percibir más allá del velo no es una coincidencia, sino una visión heredada y una inteligencia espiritual innata. Para ellos, la vida se despliega en dos mundos al mismo tiempo, uno anclado en lo físico y el otro eternamente sintonizado con lo invisible. Lo que la lógica moderna puede descartar como imaginación es, en realidad, una herramienta antigua y vibrante que los conecta con una sabiduría mucho más antigua que el tiempo mismo. Este vínculo no es solo espiritual, es visceral, un hilo vivo que los une a los antiguos. Para despertar este poder, las personas con tipo de sangre son llamadas a unir la fuerza estabilizadora de la Tierra con el conocimiento expansivo de las civilizaciones antiguas, iniciando su despertar espiritual a través de prácticas que anclan su sensibilidad elevada. Caminar descalzo sobre el suelo, meditar en la naturaleza y permitir que el latido constante del planeta equilibre su luminoso mundo interior. Asimismo, son llamados a participar en una meditación enfocada, dirigiendo su conciencia hacia el chakra del tercer ojo, el punto sagrado entre las cejas, el trono de la intuición y la conciencia superior. Al canalizar su energía meditativa en este centro, abren un portal hacia la sabiduría ancestral que ya está codificada en su interior. Estos momentos no son simples pausas de calma, son profundas comuniones con los ecos de la Atlántida, donde el conocimiento fluía sin límites, y con las corrientes espirituales profundas de Lemuria, donde la intuición se movía con la misma naturalidad que la respiración. Las prácticas de visualización son igualmente esenciales para este despertar, ya que no son actos ociosos de imaginación, sino poderosos viajes interiores hacia la memoria ancestral. En el ojo de la mente, pueden caminar por los pasillos luminosos de la Atlántida, sentir el poder puro que emana de las pirámides de Egipto o descansar en la serena sabiduría de Lemuria. Y cada visión los conduce más profundamente hacia su linaje, despertando recuerdos y verdades que han permanecido dormidos durante mucho tiempo en su ADN. Desarrollar y confiar en la intuición es vital en este camino. La voz interior silenciosa, los sutiles impulsos del saber, a menudo contienen revelaciones destinadas a guiarlos. Esta fuerza intuitiva es un vínculo directo con su herencia antigua, ofreciendo claridad y dirección en medio del ruido del mundo moderno. Finalmente, cultivar una empatía profunda y una conexión viva con la naturaleza es indispensable para su viaje espiritual. Su sensibilidad se extiende más allá de la emoción humana y penetra en la esencia de toda forma de vida, recordándoles que, a medida que comprenden el mundo natural, se acercan más a comprenderse a sí mismos. A través de estas prácticas, las personas con tipo de sangre despiertan su poder espiritual, entrando plenamente en su papel como guardianes de la sabiduría ancestral, tendiendo un puente entre el pasado místico y el momento presente, y recorriendo un sendero de descubrimiento continuo, iluminación y unidad con el vasto tapiz cósmico de la vida. La herencia celestial de las Pléyades brilla como un faro de profunda profundidad espiritual y sabiduría antigua, llamando a quienes han sido bendecidos con este tipo de sangre como herederos de un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Son puentes vivientes hacia los mundos míticos de las leyendas nórdicas y las tradiciones druídicas, portadores modernos de una llama sagrada encendida por primera vez en reinos místicos y transmitida a través de generaciones, resplandeciente con el conocimiento y el poder de estrellas lejanas. La activación espiritual de los individuos con tipo de sangre es un viaje de recuerdo, que comienza con una peregrinación tanto física como simbólica hacia sitios antiguos y tierras sagradas. Estos lugares consagrados, impregnados de historia y carga espiritual,
actúan como portales que despiertan hebras dormidas del ADN del alma. Al tocar piedras erosionadas por el tiempo o caminar por los senderos de sus ancestros, algo antiguo se agita en su interior, una reconexión tan antigua como las propias estrellas. Junto a estos viajes externos, las personas de tipo A son llamadas hacia su mundo interior, abrazando prácticas introspectivas que profundizan su vínculo con sus orígenes celestiales. La meditación bajo el cielo nocturno se convierte en un conducto vivo para la comunión nacida de las estrellas, permitiendo que la sabiduría de las Pléyades fluya a través de ellos, no solo como una búsqueda de calma, sino como un diálogo celestial íntimo, donde cada respiración atrae la luz estelar hacia su ser, iluminando senderos ancestrales olvidados desde hace mucho tiempo. Su despertar también requiere abrazar la creatividad y la intuición, pues sus dones artísticos e imaginativos son reflejos de su linaje estelar. A través de la creación, traducen mensajes cósmicos, dando forma a verdades antiguas expresadas en un lenguaje más antiguo que las palabras. Sin embargo, este camino también exige equilibrio, ya que su sensibilidad y empatía elevadas, dones poderosos, pueden volverlos vulnerables a energías abrumadoras. Las prácticas de enraizamiento, los rituales conscientes y la creación de entornos armoniosos se convierten en anclas esenciales, preservando su integridad espiritual mientras aprenden a caminar con gracia entre el cosmos infinito y el mundo físico que ahora habitan. El verdadero bienestar surge cuando quienes tienen tipo de sangre abrazan plenamente su linaje, no como una reliquia del pasado, sino como una conexión viva y palpitante con el cosmos. No solo están revisitando la historia antigua, están reavivando un vínculo eterno con las propias estrellas. Su viaje se despliega como un tapiz sagrado, tejido con hilos de saberes olvidados y percepciones celestiales, profundizando su comprensión de quiénes son y por qué están aquí. A medida que recorren este sendero, se convierten en luminarias silenciosas, almas que guían a otros no a través de la fuerza, sino mediante su sola presencia, portando en igual medida la sabiduría de las estrellas y el conocimiento perdurable de la tierra. El tipo de sangre B, en contraste, está intrínsecamente vinculado al radiante sistema estelar de Sirio, encarnando un linaje que es a la vez misterioso y espiritualmente iluminador. Quienes portan este tipo de sangre albergan en su interior un legado cósmico, su propio ser resuena con la sabiduría de una estrella que ha servido como luz guía para civilizaciones a lo largo del tiempo. Son guardianes silenciosos de secretos celestiales, con almas que vibran con compasión, percepción y un profundo saber interior otorgado por Sirio mismo. La activación espiritual del tipo de sangre B se despliega a través de la introspección y una sensibilidad extraordinaria hacia las energías sutiles que impregnan la existencia. Su intuición es una compañera constante, una brújula interna que navega las complejidades de la vida, y su despertar comienza cuando aprenden a confiar y nutrir este don. La meditación, especialmente las prácticas centradas en abrir y equilibrar el chakra del corazón, se convierte en una llave sagrada que desbloquea un manantial de empatía y comprensión que define su esencia. Naturalmente atraídas por las artes sanadoras, las personas con tipo de sangre B se convierten en vehículos de armonía, con manos y corazón trabajando al unísono para restaurar el equilibrio. Su presencia sanadora se extiende mucho más allá de lo físico, alcanzando los planos emocional y espiritual donde habitan heridas invisibles, aliviando suavemente dolores que otros ni siquiera pueden nombrar. Profundamente conectadas con la naturaleza, encuentran arraigo y renovación en la tierra y en sus ritmos vivos, anclando su sensibilidad celestial mientras recuerdan que su propósito no es solo recordar las estrellas, sino traer su luz al mundo. Esta fuerza de enraizamiento se convierte en el contrapeso sagrado de sus inclinaciones celestiales. El tiempo pasado en la naturaleza, en comunión con los elementos, escuchando el viento y observando la inteligencia silenciosa de la vida desplegarse, no es un simple pasatiempo, sino un intercambio sagrado. En estos momentos de quietud y unidad, las personas con tipo de sangre B redescubren su yo más auténtico y fortalecen su conexión más profunda con el sistema estelar de Sirio. Sin embargo, su viaje no está exento de pruebas, pues su sensibilidad elevada puede llevarlos a absorber las emociones y energías de los demás, a veces hasta el punto del agotamiento. Por esta razón, los rituales de enraizamiento y centrado son esenciales, no opcionales, sino actos vitales de autopreservación que protegen su equilibrio espiritual. A medida que aprenden a anclarse, quienes tienen tipo de sangre B se convierten en guías luminosos,
prueba viviente de la profunda armonía entre lo celestial y lo terrenal. Caminan por un sendero que pertenece por igual a las estrellas y a la tierra, con cada paso impregnado de sabiduría cósmica y conocimiento terrenal. A través de su recorrido, no solo descubren las profundidades de su propia alma, sino que también iluminan el camino para otros, revelando la interconexión sagrada que une a toda la vida. El tipo de sangre AB, el más raro y enigmático de todos, se erige como un testimonio viviente de la dualidad cósmica misma, un puente entre reinos y energías divergentes. Quienes nacen con este tipo de sangre encarnan una alquimia espiritual poco común, donde lo místico y lo tangible convergen, creando seres que caminan simultáneamente entre la sombra y la luz. Su existencia es un equilibrio delicado, una danza perpetua en el umbral de dos mundos, lo que los convierte en custodios de una herencia espiritual extraordinaria que desafía los límites del tiempo y el espacio. La activación espiritual del tipo de sangre AB se despliega como un viaje intrincado de integración, que los llama a abrazar y armonizar su naturaleza dual. Se sienten atraídos por prácticas que exploran la no dualidad, espacios donde los opuestos se disuelven y emergen nuevas verdades. Para ellos, la meditación no es simplemente una búsqueda de calma, sino un profundo viaje interior donde las fuerzas contrastantes se reconcilian y donde, en una quietud profunda, tocan la fuente unificada que existe debajo de toda división. Despiertan a una verdad profunda que trasciende las dicotomías rígidas de lo correcto y lo incorrecto, de la luz y la oscuridad, entrando en un reino de comprensión pura, compasión y aceptación. Para quienes tienen tipo de sangre AB, este camino está marcado por una sensibilidad emocional elevada y una empatía profunda, lo que los convierte en empáticos naturales capaces de percibir lo no dicho y sentir lo que permanece oculto. Su viaje los llama a navegar vastos océanos internos de emoción, aprendiendo a usar sus dones intuitivos para conectar, sanar y ofrecer consuelo a los demás. Sin embargo, esta sensibilidad también exige el cultivo de límites energéticos firmes, ya que son especialmente susceptibles a absorber las corrientes emocionales que los rodean. Su rara conexión con los reinos positivos y negativos les otorga una capacidad extraordinaria para ver más allá de las apariencias superficiales, revelando las corrientes ocultas que moldean a las personas y las situaciones. Esta percepción se convierte en una herramienta sagrada, capacitándolos para actuar como mediadores, sanadores y guías, voces de equilibrio en un mundo a menudo polarizado. El viaje espiritual del tipo de sangre AB no se trata únicamente del autodescubrimiento, sino de compartir sabiduría con el mundo. Son constructores de puentes, uniendo fuerzas aparentemente opuestas en una armonía superior. Sus vidas se convierten en una exploración continua del equilibrio, una devoción al camino del medio que honra todo el espectro de la experiencia humana. Al abrazar su linaje único, quienes tienen tipo de sangre AB hacen más que recorrer su propio sendero espiritual, iluminan uno para los demás, demostrando cómo los opuestos pueden coexistir, enriquecerse y completarse mutuamente. Su existencia se alza como un testimonio viviente del potencial ilimitado del espíritu humano, un recordatorio de que dentro de nosotros reside el poder de trascender las limitaciones y explorar los vastos territorios inexplorados del alma. El tipo de sangre RH negativo, especialmente cuando se combina con el tipo A, es un hilo poco común dentro del tapiz humano, portador de un significado que va mucho más allá de la biología. A menudo considerados excepcionales entre las semillas estelares, estos individuos encarnan la no conformidad en su esencia, atraídos instintivamente hacia los misterios que habitan en los bordes de lo conocido, donde la ciencia se desvanece y lo desconocido cósmico comienza a susurrar. Su curiosidad se inclina de forma natural hacia los ámbitos de lo paranormal y las llamadas teorías de conspiración, no como fascinaciones superficiales, sino como puertas hacia verdades más profundas que con frecuencia son ignoradas o descartadas por la mente dominante. Para quienes poseen el tipo de sangre RH negativo, la activación espiritual comienza al abrazar su inherente sensación de ser diferentes. Muchos se sienten como forasteros observando un mundo que nunca termina de sentirse como hogar, una soledad que puede pesar profundamente en el alma, pero es precisamente esa sensación la que marca su fortaleza y singularidad. Su camino hacia el despertar es uno de aceptación
separación radical, aprendiendo a honrar esa diferencia y a utilizarla como una brújula que los guía hacia su verdadero propósito. La activación de su poder espiritual los llama a explorar lo esotérico y lo inexplicable con intención, tratando su fascinación por lo desconocido no como un pasatiempo, sino como una búsqueda sagrada. A través de estas exploraciones, se abren portales ocultos que revelan capas de la realidad y del conocimiento inaccesibles para la mayoría. La meditación y la introspección profunda se convierten en santuarios esenciales, espacios donde la alienación se transforma en empoderamiento. En la quietud, se reconectan con su yo superior y con la vasta corriente cósmica que fluye a través de toda la existencia, disolviendo el aislamiento y reemplazándolo con una profunda sensación de pertenencia a algo mucho más grande. Este despertar revela que su perspectiva única no es una carga, sino un punto de vista excepcional, capaz de aportar claridad e iluminación a los demás. A medida que aprenden a confiar y refinar su intuición elevada, aquello que antes se sentía como una maldición se transforma en un don poderoso. Al abrazar plenamente su linaje RH negativo, estas semillas estelares convierten su viaje espiritual en un testimonio vivo de la belleza de la diferencia, el poder de lo desconocido y el despertar que aguarda a quienes son lo suficientemente valientes para caminar más allá del borde de lo familiar. Su camino es uno de descubrimiento, un despliegue continuo de conciencia a lo largo de la vida, donde aprenden a aprovechar su perspectiva distintiva y sus habilidades únicas no solo para reclamar su propio lugar en el universo, sino también para iluminar el sendero de otros que se sienten perdidos en las sombras de lo ordinario. Su existencia se alza como un recordatorio poderoso de que, dentro del vasto y misterioso tapiz de la vida, cada hilo, por más raro o diferente que sea, cumple un papel vital en el gran diseño. Al explorar el significado espiritual de los tipos de sangre, se revela ante nosotros un mosaico asombroso de conexiones cósmicas y linajes antiguos, la sensibilidad psíquica y la profunda empatía del tipo O, la herencia celestial del tipo A, la esencia sanadora intuitiva del tipo B, la dualidad poco común del tipo AB y la profunda singularidad de los individuos RH negativos. Cada tipo de sangre porta su propia historia sagrada, su propio camino hacia el despertar, la comprensión y el recuerdo espiritual. No son simplemente marcadores genéticos que fluyen por nuestras venas, sino portales hacia nuestro ser más profundo, llaves para desbloquear potenciales ocultos y puentes para comprender nuestro lugar dentro de la arquitectura infinita del universo. Este viaje va más allá del autodescubrimiento, se trata de conexión, resonancia y un despertar compartido. Y ahora, nos dirigimos a ti. Tus experiencias, tus percepciones y tus historias son una parte esencial de esta exploración en desarrollo. ¿Has sentido una conexión entre tu tipo de sangre y tu camino espiritual? ¿Han resonado en ti momentos de despertar o de conocimiento interior similares a las energías descritas aquí? Tu historia no es solo tuya. Es una luz que puede guiar e inspirar a otra alma en busca de respuestas. Comparte tu viaje en los comentarios y ayúdanos a crear una comunidad viva de sabiduría compartida, un espacio donde crecemos, aprendemos y despertamos juntos. Tu voz es un capítulo vital en esta gran narrativa cósmica, y te invitamos a caminar con nosotros mientras continuamos explorando los misterios de nuestra sangre y las infinitas posibilidades del espíritu.